Bienvenidos al case study de Jitsi. Vamos a ver primero el proceso y después vamos a ver el prototipo. Empezando, ¿qué es Jitsi? Para los que no conocen, Jitsi es una herramienta open source para hacer videollamadas, o sea, de software libre para hacer videollamadas. Las particularidades que tiene Jitsi es que es muy conocido en el ambiente tech, pero no por las personas, el resto de las personas. Tiene muchísimas features disponibles, muchas herramientas a disposición y que se puede instalar en servidores privados, teniendo unos niveles de seguridad muy altos. Sobre todo se utiliza mucho en instituciones educativas o en negocios, porque por esta característica que tiene que pueden instalarse en sus propios servidores. Empezamos el research haciendo una investigación secundaria, valiéndonos de información obtenida a partir de otros estudios que se hayan hecho anteriormente y encuestas de otras instituciones, y los resultados eran bastante consistentes y contundentes, como por ejemplo que el 78% de las personas se preocupaban por la seguridad de sus videollamadas, que el 26% más conocía Jitsi, que casi el 80% de las videollamadas se realizaban a través de computadora. Y bueno, antes de que nada, para poner un poco en contexto, este trabajo fue realizado justo a principios de la pandemia, ¿no? Y que las videollamadas que se hacían a través de computadoras eran principalmente por cuestiones educativas o de trabajo, siendo el dispositivo móvil la preferencia para hacer videollamadas informales a través de WhatsApp, por ejemplo. Entre las herramientas más utilizadas se destacaban compartir pantalla, la utilización del chat y los cambios de vista, siendo el 90% del resto de las características que tiene Jitsi no utilizadas por el común de las personas, pero sí muchas veces deseadas, porque después cuando hicimos la investigación secundaria que vamos a ver ahora, vamos a ver que las personas pedían esa herramienta que ya estaban disponibles. De todo, se hicieron 6 entrevistas y una encuesta donde participaron 74 participantes, más información que se pudo recolectar de la comunidad de Jitsi, que era muy activa, es muy activa. Y de todos los problemas detectados se pudo llegar a la conclusión que el 40% de los problemas enlistados tenían que ver con la interfaz, con el diseño de la interfaz, siendo el resto, un 28%, casi el 30%, estaba relacionado con cuestiones de hardware y calidad de las videollamadas y de los dispositivos, el 12% con seguridad y el 10% del tiempo. Reitero, estos porcentajes son del 100% de los errores detectados a través del research primario, cuántos comentarios tenían que ver con cada una de estas agrupaciones. Luego se hizo un benchmark para poder ver cómo resolvían cada una de estas situaciones las aplicaciones más utilizadas por los usuarios actualmente, donde se comparó Google Meet, Zoom y Whereby también, aparte también Jitsi, y cómo se accedían a cada una de las features en cada una de estas herramientas. Y Jitsi tenía, como decimos, muchas más herramientas disponibles para los usuarios, como por ejemplo hacer streaming en YouTube, descargar las videollamadas en sus computadoras, muchísimas herramientas de encuesta y de cosas que los usuarios pedían que ya estaban disponibles, pero que no tenían acceso por desconocimiento. También se hizo una conceptualización, un user journey, donde se detectaron los pain points que tenía el usuario en cada una de las etapas. Se hizo también un product market fit para relacionar cuáles eran los problemas del usuario y cuáles eran las soluciones que podían proponer de nuestro lado. Y se destacaron cuáles eran los problemas a resolver, cuáles eran los objetivos y una hipótesis. La hipótesis fue que creando una interfaz simple, intuitiva y amigable para el usuario, Jitsi podría ser mucho más accesible para aquellas personas que no tenían perfil técnico, entregando la posibilidad de utilizar todos los beneficios que tiene esta herramienta open source de software libre para el resto de las personas en una época donde había una necesidad de comunicación creciente. Se establecieron 5 principios de diseño que fueron los lineamientos sobre los cuales se desarrolló toda la parte visual de la estética, y se estableció un layout básico donde se iban a posicionar las herramientas, localizar las herramientas, para que el usuario pueda acceder a ella y que si bien podía cambiar, tenían que mantenerse dentro de esa estructura. Se realizó un boceto rápido de ideación para poder mostrar cómo debería ser en primera instancia esta interfaz, y se procedió al trabajo de la estética, evocando más a los componentes tangibles. Se hizo referencia a figuras fácilmente reconocibles, como por ejemplo el tubo del televisor
de los años 70, 60, bueno, por más de 50 años se utilizó este tipo de televisores, y a los comandos, la tangibilidad de los comandos. También se trabajó sobre los colores y las tipografías para hacerlo más amigable para el usuario, alejándose un poco de lo que era más techy, y también de las formas o, por ejemplo, de los avatars, que de hecho los usuarios podían editar sus propios avatars y customizarlos para darle una sensación más de proximidad. También se trabajó en dónde se iban a ubicar las otras herramientas de carácter, digamos, secundario, que no son las principales que utilizan todos los usuarios, sino como otras herramientas que son muy pedidas por los usuarios, pero que si están todas juntas en la pantalla principal es muy abrumador. Entonces se trabajó en cada uno de los modales donde se iban a ubicar estas herramientas, como por ejemplo, decimos para hacer streaming, o bueno, si en el caso de que había moderador, o las encuestas, o descargar las grabaciones, o embeber la videollamada en un iframe, etcétera. Tenía muchas opciones disponibles. Y se realizó un lo-fi, un prototipo, un mock-up, para ver y tener una idea más cómo sería esta interfaz, cómo serían estos botones, cómo sería esto del tubo. Y luego se trabajó sobre los movimientos. Como decimos, mostrarle todo al usuario de entrada podía ser un poco abrumador, entonces se empezó a trabajar en que la información se empieza a acceder por capas, por niveles, y cómo debería ser estos movimientos para que el usuario cognitivamente entiendan cómo acceder a ellos. Luego se le realizó un prototipo en alta definición para ver la primera pantalla donde accede el usuario, cómo se vería. En caso de que abra los paneles, cómo sería esta visualización. El movimiento de los comandos, si se mantiene en posición, si cambia de pantalla, cómo se verían estas vistas, como por ejemplo la full screen. Y después, ahora les voy a mostrar el prototipo para que tengan una idea más clara. Jitsi, algo muy particular que tiene muy bueno que destacar en usuario, es que directamente con un link vos entrás y no necesitas loguearte, directamente pones tu nombre y entras. Entonces el usuario puede escribir su nombre, ver los participantes que hay, y el modo de ingresar es a través de 3 palabras, separadas por un punto, para que sea más fácil el ingreso y no sea como un código muy difícil. Al ingresar a esta pantalla, puede, por ejemplo, abrir el panel de chat, o por ejemplo abrir el panel de participantes. También podía cambiar las vistas, ver acá, por ejemplo, quiénes son los participantes, lo que se están visualizando. También, por ejemplo, podía cambiar a pantalla completa para ver cómo se veía la pantalla. Y se le pidió al usuario también, bueno, acceder, por ejemplo, a los pop-ups que estaban diseñados para poder testear cosas como, por ejemplo, el background blur, o distintas opciones que tenían para seleccionar el audio o el micrófono, levantar la mano, bueno, distintas acciones que se le iba pidiendo a los usuarios. Y los resultados fueron... Ah, perdón, también se hizo un estudio rápido de cómo se veían los colores y si era necesario hacer ajustes para que sea más accesible a todos los usuarios. Los resultados, después que se le pidieron a los usuarios hacer tareas básicas, fueron muy buenos. Por ejemplo, el 80% describieron que la aplicación era muy sencilla y fácil de usar. El 100% de los usuarios pudo realizar las tareas que se le pedía de compartir pantalla, ver el chat y ver y activar y desactivar la cámara y activar el micrófono. El 60% sí tuvo dificultades a la hora de esconder los paneles, y el 80% de los usuarios no entendió para qué era el indicador de conexión entre los participantes. No comprendían para qué era ese indicador. Los usuarios los comentarios de los usuarios fueron muy buenos, en el sentido de que dijeron, en distintos usuarios destacaron lo simple que era y lo limpio que era la interfaz, y que era algo como que no habían visto, sino que era como mucho más innovador. Se hicieron recomendaciones sobre el login, el home, el participante, el panel de participantes y el chat para una futura iteración. Y lo bueno que tuvo como conclusión este proyecto fue que el rediseño sí cumplió el objetivo de crear una interfaz más amigable para las personas más grandes, los adultos mayores sobre todo. Dentro de los participantes que se testearon hubo adultos mayores que no habían utilizado nunca ningún tipo de estas herramientas. Y lo más importante es que esas personas pudieron ejecutar las tareas que se le pedían con total facilidad, evitando las barreras cognitivas y haciéndolo más intuitivo para el usuario. Y algo que es muy importante para destacar es que muchos usuarios que habían dicho que tenían miedo a la hora de apretar en algún botón
para acceder a una herramienta, en este caso no tuvieron ese miedo, no sintieron ese miedo que también les impedía poder llegar a reconocer dónde estaban las herramientas y cómo utilizarlas. Algo que no estuvo tan bien y que se puede mejorar es que ciertos detalles estéticos pueden mejorarse para mejorar la relación entre la interfaz y el usuario. Así que bueno, este es el case study de Jitsi, espero que te haya gustado y muchas gracias por su tiempo.